¿qué tal? Muy buen día tengan todas y todos. Otra vez en Agenda de Todas Podcast. Escucha, aprende, empodérate. Y yo soy Fer Cerrato y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitadaza muy especial que admiro mucho, aunque ella no lo sepa, pero yo la admiro demasiado. Y por supuesto también a mi hostess favorita, Vero. Denise, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Fer, muchas gracias. Muy agradecida de que nos esté acompañando el día de hoy Elsa González Olvera. Vamos a aprender un montón de ella, como siempre aprendemos de todas nuestras invitadas, y pues muy feliz de compartir la mesa con ella y contigo, Fer, como siempre. Así es. No, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que el tema de hoy, siempre decimos que está muy interesante, pero pues es que así es Agenda de Todas. Entonces, pero hoy sí les traemos una parte un poquito más teórica, pero sobre todo también el tema de la experiencia. Nos gusta mucho informar y por supuesto lo queremos hacer de la mano de expertas y también de mujeres que tienen demasiadas vivencias. Yo sé que las tres de aquí hemos pasado por muchos espacios en los cuales ser mujer ya de por sí es revolucionario. Yo creo que también el tema de la resistencia dentro de espacios donde se toman decisiones o donde se mira de una manera un poquito más introspectiva el tema de los derechos políticos, electorales de las mujeres, y qué mejor que estamos a nada, es una era casi ya electoral, y muchas veces a las mujeres como que nos da miedo, ¿no? Como hablar de esto y como de que no, espérate tantito, porque todavía no sabes qué línea tener, ¿no? Y no por un tema como electoral, sino por un tema de que todo lo de las mujeres es político. Lo personal es político para nosotras y creemos que ya no podemos estar en una etapa en la que las mujeres no podamos ver más que con gafas moradas, violetas, etcétera. Lo tenemos que ver con una visión sumamente crítica, porque la agenda de todas, la agenda de las mujeres, a veces y siempre está en juego. Entonces queremos hablar sobre eso, cuáles han sido nuestras vivencias, anécdotas que nos pueda compartir nuestra invitada, y pues le doy la bienvenida a Elsa. ¿Cómo te encuentras? Hola, Fer, hola, querida politóloga. Pues yo muy emocionada de recibir tu mensaje, Fer. Para mí es encantador poder siempre tener un diálogo con mujeres más grandes, más chicas, porque creo que un diálogo intergeneracional es el que nos ocupa, digamos, en este siglo XXI. Entonces, pues, muy agradecida de estar aquí con ustedes dos. Ay, muchas gracias, y nosotras estamos muy emocionadas de tenerte aquí, y nos gustaría iniciar con un par de preguntas porque sabemos que tienes bastante experiencia en el ámbito político, en el ámbito público, y el tema de hoy justamente es de eso, de las mujeres en la política, de las mujeres que, como lo decía Fer ahorita, decidimos pasar de lo privado a lo público, que históricamente se nos ha dicho a las mujeres que nosotras tenemos un lugar que es dentro de la casa, pero estamos rompiendo paradigmas gracias también a las mujeres que lucharon antes para que hoy pudiéramos romper esos paradigmas y salir de nuestras casas y inmersarnos en la política. Entonces nos gustaría saber por qué consideras que es importante la participación de las mujeres en la política, y si nos pudieras compartir alguna de tus experiencias dentro de la política que has tenido. Ay, bueno, eso de experta suena mucho. Yo nada más soy una apasionada así de la política. Agradezco el comentario. Bueno, habrá que decir primero que nosotras, las que estamos aquí sentadas, pues sí somos un poco como las mujeres que cosecharon todos estos frutos, ¿no? De esta lucha, cuando dicen histórica, casi es milenaria, ¿no? De las mujeres que estuvieron en el espacio privado y que poco a poco fueron exigiendo ser sujeta de derechos y estar en el espacio público. Una vez partiendo de eso, pues agradezco mucho esta participación política, porque ni siquiera a mi madre le tocó, ¿sabes? Entonces, cuando pensamos en que a lo mejor ya está por concluir porque ya viene ese discurso, ¿no? De ya está saldada esa deuda histórica con las mujeres, pues no. Y justamente cuando hablo de esa deuda histórica, pues por lo menos en esta historia, en esta radiografía histórica que siempre les pongo, pues por lo menos son 2000 años, ¿no? De Jesús para acá. Y del voto para acá es de 1953, 56, dependiendo de más o menos es la fecha. Entonces realmente tenemos menos de 100 años, digamos, en esta actividad como política propiamente, de estar fuera de casa. Habrá que partir de otra discusión justamente cuando hablamos de los feminismos, pues hablamos de que las mujeres luchamos en diferentes trincheras, desde la academia, desde la propia casa, cuidando a las hijas, a los hijos, el cuidado, desde el activismo,
y desde la parte donde yo he querido construir mi trinchera, que es el espacio público, el funcionariado público, el servicio público, ¿no? Para en esta tesitura, para algunas personas yo podría ser una mujer muy conservadora, porque espero que el Estado me resuelva algunas situaciones. Y justamente cuando pienso en el Estado, la pienso como una organización política, social, que es propiamente eso, el Estado para eso está creado, y pienso que coincido con mis compañeras feministas en que el Estado posiblemente ya no sea la organización social más adecuada, pero no hay otra, ¿no? Entonces es un espacio que se tiene que seguir reconstruyendo, se tiene que ir deconstruyendo también, y creo que esa es la tónica que me ha estado permanecer en este espacio, que yo creo que es el más violento de todos los que les platico, ¿no? Además es una violencia que además es, bueno, pues si tú quisiste entrarle al servicio público, pues conoce. Órale, sí. Sí, conoce Échale, también, conoce también la otra parte de lo que tienen que aguantar pues los varones, ¿no? Y resulta que lo que aguantan los varones, pues sí es mucha violencia también, ¿no? Que también quieren que nosotros un poco hagamos como, sí, claro, todo lo que tú me dices y lo cumplo a rajatabla. Y es ahí donde entra pues como un poco la disyuntiva de la ética, mi ética profesional, cuando dices, es que hasta dónde sí, hasta dónde no. Y bueno, la anécdota más bonita que yo pudiera platicarles en este momento del servicio público, pues justamente creo que fue entrar al Instituto Electoral, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos Fer y yo. Ella era capacitadora electoral en ese momento, y ya a mí me tocó fungir la parte de ser vocal de capacitación electoral y educación cívica, y conocer lo que hace el Instituto Electoral de Michoacán para mí fue pues un alivio, ¿sabes? Porque todos los espacios donde había entrado, pues sí hay una jerarquía así, ¿no? O sea, vertical, y no puedes decir, o sea, obediencia, cuestionar, ¿no? Y en el Instituto Electoral de Michoacán me di cuenta que sí había como una posibilidad de moverse, ¿no? En esta idea de que el ciudadano construya el Estado y no viceversa. Me dio la posibilidad de pensar que puede costar mucho tirar, digamos, los muros del patriarcado dentro del servicio público, pero que también existe la moneda en el aire, y con la moneda en el aire de que pueda caer a nuestro favor me quedo, ¿no? Porque siempre es como lo decía muy bien Fer, esto es una lucha que no se acaba. Nosotras somos las continuadoras de esta lucha, pero no quiere decir que con nosotras se acabe. En realidad les toca a las centennials, ¿no? Sí. Y vaya que les va a tocar un trabajito, porque justamente me parece, había un autor de las masculinidades que decía que justamente el tema por los derechos, siempre una guerra constante donde se avanzaba un paso y se retrocedían dos. Sí. Yo creo que estamos en el paso de que estamos retrocediendo 2 pasos, ¿no? Por el tema de Estados Unidos con el aborto, estos nuevos discursos de, es que las acciones afirmativas no son necesarias porque hay que votar por las personas. Y yo digo, ¿en qué personas? O hay que apostarles a la prevención. Como si no supieran que, o sea, justo la problemática social y estructural y sistémica ya está ahí, es como sí, pues, pero ¿dónde le damos? No, y cuando hablan de personas, yo diría, bueno, ¿en qué personas estás pensando? Porque pues yo soy persona, ¿no? Sí. O sea, entonces, y digo, ¿no será este hombre blanco? Ya no digo joven, porque en el servicio público lo que sí hay son hombres muy grandes, ¿no? De 50, 60 años. Entonces ahí no aplica tanto el de hombre blanco joven, ¿no? Entonces, pero sí están pensando en un hombre, ¿sabes? Entonces cuando me asusta de pronto esos discursos que además son súper aceptados de sí, ¿no? Sí, ya se acabó el tema de la deuda histórica, es momento de que otra vez los hombres vuelvan a estar solos en el espacio público. Entonces cuando escucho esos discursos, pues sí tengo temor, pero también el temor se vuelve colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, el temor y la esperanza. Entonces digo, bueno, espero que las compañeras estén escuchando como yo estos discursos y no nos compremos ese discurso. Sí, ya. Claro. Las acciones ya fueron, es más, ni las necesitábamos, ¿no? Ajá. Porque creo que eso es lo que estamos cayendo hoy día. Y este espacio me gustaría, sí, justo para defender ese posicionamiento. Yo creo que si es una deuda histórica, por lo menos de 2000 años, 2 legislaturas, digamos, pensando en legisladoras, pues no es ni siquiera un 1% de todo el tiempo que hemos estado en casa. No anden diciendo que porque en el Senado ya la mayoría son mujeres y son y son todas las de la mesa, ¿no? Como esto no significa que ya por eso ya hay igualdad, ya, ¿no?
Porque hablando de acciones afirmativas, yo coincido, son necesarias precisamente porque es una deuda histórica con los grupos que han sido vulnerados por años y años y años, pero también en este tenor de las acciones afirmativas creo que es súper importante una evaluación no solo cuantitativa, sino cualitativa de estas mismas, porque como lo decían ambas ahorita, pues a lo mejor ya hay una cuota, ya es 50-50 o un poquito más, un poquito menos, pero hay, por ejemplo, una historia, una remembranza de cuando las acciones afirmativas se empezaron a poner en marcha. Los partidos políticos buscaban cubrir estas cuotas. Entonces, ponían a mujeres como candidatas, a mujeres, digamos, al frente, pero ya con el plan abiertamente de que cuando ellas fueran electas, coaccionarlas para que pidieran licencia. Y entonces pedían licencia y se quedaban sus suplentes hombres, que normalmente eran o sus esposos o sus jefes o sus hermanos. Y al final creo que es importante esta evaluación porque no solo es un aspecto de cuántas mujeres somos o de ya estamos la misma cantidad de hombres y de mujeres, sino para apostarle a una verdadera democracia que ahorita que van a venir elecciones vamos a escuchar por donde quiera la democracia y que vivimos en un país democrático, pues es importante que las políticas representen a las dos mitades de la población mexicana, que son los hombres y somos las mujeres. Y es todo el tema también del contexto cultural y social de los hombres y las mujeres, ¿no? Algo que a mí me parece muy importante es, no sé cómo decirlo, reconocer justamente como instituciones como lo es pues el Instituto Electoral, el que ya tenemos, y el que reconoce que dentro de los sexos, si quieren biológicos, hombre y mujer, pues también están las disidencias, también están otros grupos que se habla mucho de, no sé, los pueblos originarios, pero cuáles son las acciones afirmativas que también se hacen por ese tipo de grupos o sectores, ¿no? Y entonces ahí es lo maravilloso que tiene, yo creo, el darle un vistazo a lo electoral, porque así, haciendo como el contexto, como que yo justamente me metí dentro de a trabajar dentro del Instituto Electoral en su momento para precisamente decir, bueno, quiero hacer participación ciudadana, no lo quiero hacer desde un partido político, quiero ver, quiero conocer y que nadie me cuente si esto es real o no. Si genuinamente las mujeres tenemos participación activa e incidencia política, porque una cosa es eso, ¿no? O sea, estamos como en esta, si se puede decir, víspera, que fue por eso que se nos ocurrió el tema de la participación política, porque acaba de pasar el 17 de octubre y que es esta conmemoración del voto de las mujeres en México. Y decíamos, son 70 años, bueno, pues creo que mi abuelita ni siquiera alcanzó a votar, pero mi mamá sí, pero ¿de qué forma? Yo me acuerdo que mi mamá votó porque mi papá le dijo que votara por ese, entonces dije, bueno, voy a romperlo yo. Mis hermanos no les interesa la política, pero sí nos andamos quejando, ¿no? O sea, sí nos andamos como dando esta información o desinformación, que no lo hacemos de una manera tampoco. O sea, porque a veces también creo que les decimos, todas las personas que ya estamos como en el sector público, que nos gusta la incidencia, la participación política, como que hacemos mucho como de yo ya sé y tú no, pero entonces cómo hacemos que estas instituciones o como este lado sea muy abierto y muy entendible y muy asequible incluso para las personas. Y eso fue lo que más me gustó, déjenme decirles, de conocerlo, ¿no? Como de saber, o sea, literal hacer la talacha, la faena desde el Instituto Electoral, viendo cómo si se lucha desde aquí, ¿no? Y que somos ciudadanos y ciudadanas que estamos tratando de incidir activamente, haciendo participación ciudadana, pero también política, ¿no? Entonces, eso es como algo muy chido que creo que podemos reconocer hasta el día de hoy, que ¿quién lo hace? Justamente los sectores que hemos sido históricamente, pues no sé si digo vulnerados, pero sí, yo creo que históricamente en desventaja por un sistema que pues no nos privilegia, sino todo lo contrario. Entonces yo quisiera preguntarles a las dos, así como haciendo aquí un pequeño paréntesis, ¿ustedes cuáles creen que sean las acciones que se puedan realizar de forma ya muy específica en cuanto a las mujeres estamos dentro de ahí? Porque justo lo que decía Elsa era de que sí, o sea, ya nos dejaron participar, pero hoy tenemos como que una carga, ¿no? El peso de, pero eres mujer y está esta parte de, pero eres mujer, pero a lo mejor estás en un sector, pero a lo mejor eres mamá y tienes que, o sea, es como, sí te dejan, pero te hacen así, ¿no? Es como, espérate tantito. Entonces como que yo lo que hago es
informar. O sea, literalmente todas las personas que me preguntan, oye, ¿qué haces? Se hace esto, esto y esto y esto. No solo son eventos, no solo son fotos, no solamente es estar aquí de cara bonita haciendo discursos. No, o sea, justo los discursos nacen cuando tú vas, cuando incides en la comunidad, cuando haces una atención muy específica a algún tema, por si el tema de derecho, bueno, pues una orientación jurídica y te das dando cuenta cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres dentro de mi entorno, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las acciones que ustedes creen que implementan día a día para decir, esta es mi participación, este sí es mi granito de arena? Ay, qué difícil, Fer. No manches, es una pregunta que me hago desde hace unos años. ¿Y tú ahí qué hago? Pues creo que yo creo que en la primera parte sí es eso que tú dices, yo creo que es la parte fundamental, porque así como descubrimos que en la casa se necesita una técnica para barrer, planchar, lavar los trastes, cuidar a los niños, también existe una metodología para hacer investigación dentro de la academia. Resulta que sí hay un conocimiento que se va creando en el servicio público que de verdad a veces no lo van a encontrar en los libros. O sea, esta cosa que te digo, a ver, obedece a tu jefe así o más, o dile que sí, pero negocia en tu espacio cuadrado entre lo que te dicen, lo que puedes hacer. Cuando te hablan en clave y tú. Exactamente. Ajá. ¿Qué? Exacto. O nada más con las miraditas, ¿no? Ajá. Así de, ¿qué onda, no? Es un lenguaje muy cortesano, medievalesco, diría yo. Entonces sí, un poco se necesita mucha observación, ¿no? También siento que es leer historia, pero sobre todo eso, querida, compartir nuestras experiencias, porque sí nos llevan ventaja a los hombres, digámoslo así, o sea, llevan mucho tiempo en el servicio público y este pacto patriarcal del que hablan, pues de verdad existe, y existe sí. en el tema de yo te ayudo, de la regaste, no hombre, ahorita le vemos cómo le hacemos y empiezan a cuadrarlos. Y la lupa para las mujeres, ¿no? Como... Exacto, pero a ver, y tú tienes una asesora que te diga, a ver, mijita, por no, porque no las dejan ni siquiera llegar, y un poco las que llegan allá, pues sí son absorbidas por el sistema patriarcal, hay que decirlo también, ¿no? Sí. O sea, de las mujeres que también están en el servicio público, no de todas hay conciencia de el sistema patriarcal, porque ya lo decía Rita Segato, o sea, los hombres no son por sí los enemigos de las mujeres, es este sistema que también obliga o nos obliga también a las mujeres a ser patriarcales, incluso en los cuidados. Por ejemplo, esta cosa que dicen, ¿no? Ay, es que pues la mujer es la que hace machista a los hombres. Ajá. Pues es que ellas son las que le sirven, le barren, le trapean, y yo les pregunto, ¿y qué pasa si la mujer desobedece su mandato social? No, pues a ver, ¿qué va a pasar si tú no le sirves al esposo? Si tú no le sirves al hijo. Tenemos demandas de que... Y una exclusión familiar y social y cultural, ¿no? Para ellas. Es como la loca de... ¿no? Exactamente. Entonces, mientras los hombres tienen el privilegio de decir, bueno, o sea, sí pórtate de la tostada, pero vas a tener dinero, ¿no? Claro. Sea un deudor alimentario. Exactamente. No hay problema, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado justamente con decir, no, es que la mujer, ¿no? Porque la mujer paga un costo muy alto cuando... desobedece el mandato social de que tiene que ser su casa de una forma donde ella sea esclava y ama, ¿no? Ama en cuanto da órdenes, pero son órdenes de cuidado, ¿sabes? O sea, de ponte el suéter, abrígate, come, ¿sabes? O sea, eso no es una orden per se, ¿no? No es como que tengas el mando de tu casa. Eso no es matriarcado, señores y señoras. Entonces, sí. Pues Fer, yo diría, es una acción, a veces creemos que 100 acciones van a ser que esto se mueva, y a veces es pensar una acción de manera muy concreta, y yo suscribo lo que tú dices, lo que yo voy conociendo se lo voy compartiendo a mis pares, a las colegas. Oye, a mí me pasó esto aquí, ese cabrón es bien culero, ¿no? Perdón. Cuidado, ¿no? Sí, o sea, date la vuelta, porque además lo que te das cuenta es que hay personas en el servicio público que no sé por qué, no voy a decir partidos, están ahí, ¿no? Y, o sea, la lista de qué onda, ¿no? O sea, abuso de poder, hostigamiento sexual, laboral, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces dices, bueno. @facultades. Pues sí. Entonces dices, bueno, me queda claro que en esta no me va a apoyar el sistema, estoy dentro del sistema, ¿cómo le hago? Pues si tienes que ser más listo que el estafador, ¿no? Sí. Les digo, se llama estafar al estafador. Sí. Y entonces es conocer las reglas de dónde estás. Y no sé si cambiarlas pronto, pero sí hacer como un equipito, ¿no? O sea, entre puras mujeres, sí, para que las cosas vayan cambiando. Porque decían ustedes, o sea, tenemos 70 años. Yo pienso, a ver, cuando Ruiz Cortines da el decreto, ¿no? Ya, las mujeres pueden votar. ¿Cuántas mujeres les pudo haber dado gusto
¿no? Sí, Hoy el periódico decía, las viejas ya pueden... Ajá, exactamente. Ajá. O sea, No, gracias. El impacto, o sea, de un momento a otro, ¿cuántas mujeres crees que votaron al año siguiente si fue proceso electoral? Exacto. Si fue proceso electoral, tu marido te decía por qué votar, pero lo que yo les digo, pero ya tienes el micrófono. Te podrán decir un rato lo que tienes que decir, pero en algún momento tú vas a decir, güey, yo tengo el micrófono. Yo tengo el micrófono, tengo la voz. Y a lo mejor en una acción kamikaze, porque todavía estamos en acciones kamikazes de abro la boca y trueno, pero sígale, compañeras, ¿no? Eso creo que puede pasar, ¿no? O sea, también decirles a las compañeras que este tema de la revolución lo quieren hacer una revolución rosa, mercantil, y no es así. O sea, no es una cuestión solamente de ponerme una playera, ponerme algo e ir a romper ventanas. La revolución incluso va más allá. Incluso yo les diré a las compañeras, después de todo lo que pasa en el servicio público, para mí no es suficiente rayar ni romper vidrios. Entiendo que es una táctica y una técnica que muchas quieren hacerlo, pero para mí no es suficiente. No es suficiente porque las personas que me hacen o me hicieron alguna cosilla no están en las calles, ni siquiera se burlan de eso, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago para que esos cabrones, perdón la expresión, me haga, o sea, yo pueda sentir una justicia personal? Y para mí, en esta visión blanca, un poco conservadora que les digo, pues sí seguir ascendiendo en el servicio público. Claro, o desde lo institucional, porque al final de cuentas, una cosa que a mí me parece muy importante de recordar es, justo estuvimos, dice que las mujeres queríamos estar dentro de estos espacios, ¿no? O sea, quienes estaban antes de nosotras estuvieron, dice, y cuando lo tenemos, luego a las mujeres es de eso, la lupa, ¿no? Y como de que, a ver si muy salsa, a ver si muy, es como, y es como súper violento esta cuestión de cuestionar, valga la redundancia, a las mujeres el por qué estás ahí, en lugar de, o sea, es que no necesita, y justo, o sea, que Marcela le agradecía, o sea, no se trata de ser amiguitas de todas las mujeres, sino de desmontar la misoginia que nos impide hacer pactos políticos y éticos entre nosotras. A mí no me va a parecer político, ni ético, ni sororo el yo tirarle a alguien simplemente porque pues no coincidimos como en ideologías, pero sé que es una mujer que muy probablemente también tiene hijos como yo no en este momento no, pero es como un ejemplo, y que vas a ver que las licencias de maternidad son importantes, que vas a ver que el tema de la menstruación es importante, que vas a ver cuáles son las realidades que a nosotros nos atraviesan, y que yo no voy a estar diciéndole que porque es de tal color o piensa o esto, pues, siento que es como muy absurdo, como justo como a lo mejor y salir y manifestarnos allá afuera, pero dentro de, o sea, no voy a dejar pasar a la mujer a que, no sé, emita su voto dentro de lo legislativo, o a la jueza le voy a impedir que llegue a lo mejor a dictar una sentencia en la audiencia, pues siento que se me hace como un poquito muy absurdo. Y luego también hay hombres que se nutren del miedo de las mujeres, ¿no? O sea, y abonan también a ¿no? esta enemistad. Entonces es así como, cerraré con esto antes para pasarle la voz a la politóloga, es así como, no, o sea, puede ser que un rato, sí, me tenga que ir a casa, porque los trancazos que te dan el servicio público no son bellos, no son bonitos, primero porque donde te pegan, pues sí, justamente es en tu derecho humano al acceso al trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú de pronto te vuelves muy rebelde, pues, ¿qué pasa? Pues te truenan, adiós, te corren, y te dicen que eres pendeja. Esa es la... Claro. Esa es o uno u otro. Sí, no, a ver, claro, ¿eres activista o eres funcionaria pública? Porque no puede ser, la verdad que, o sea, yo estoy encausada, pues, mija, o sea, lo mío es paralelo, o sea, no es ni tú ni yo, o sea, creo que eso es lo importante. O mijos, ¿no? Porque justamente allá afuera, pues, va a haber un montón de hombres que a lo mejor iban a tener esta resistencia también a ver a mujeres dentro del funcionariado público, porque neta no soportan que a lo mejor su jefa sea una jefa, y como yo que estoy tan acostumbrado a esas órdenes y sin yo cuestionarlo, sí va a ser, o sea, yo volteo y veo que ni siquiera respetan a las mujeres siendo jefas. Entonces es como, ay no, eso se siente tan feo, porque dices, ese es mi parámetro dentro del funcionario público, saber si eres misógino o no. Si tú no respetas ni siquiera a las mujeres de tu entorno, mucho menos lo vas a hacer, o sea, yo creo que no lo haces en otros lados, ¿no? Y abundan, y a mí sí me da personalmente mucho coraje ver de repente a funcionarios, hombres que en el discurso se dicen aliades, y ya por detrás son los primeros que violentan a sus compañeras de trabajo, y por supuesto también a las mujeres que hay en su casa. Entonces,
volviendo un poco al tema de que sí me parece muy importante que las mujeres incidamos dentro de lo institucional, pero que existe esta correlación entre las mujeres que luchan o que luchamos desde las calles, pero también que existen mujeres que luchen dentro de las instituciones, porque precisamente para hacer cambios legislativos es mucho más fácil si estamos en equipo. Algunas afuera, otras adentro, ninguna más importante que otra, pero creo que si hacemos este equipo y que si de verdad buscamos incidir en este ámbito tan violento que sí sigue siendo la política en México, vamos a poder avanzar mucho más en aspectos que nos favorezcan o que nos hagan justicia social a las mujeres, porque yo no me canso de decir que las mujeres no queremos tener los mismos derechos que los hombres, las mujeres queremos tener nuestros propios derechos, como ahorita lo decían, las licencias de maternidad, las licencias menstruales, hay muchos derechos que nosotras queremos tener y que no van a ser iguales a los de ellos, pero para que exista esta representación se necesitan mujeres con agenda feminista o con perspectivas feministas dentro de las instituciones. Entonces, pues, ahorita que se viene lo electoral, lo decían ahorita, 70 años apenas que las mujeres podemos votar en México y apenas en estas elecciones se ve probable o se ve casi seguro que una mujer sea presidenta de la República, y creo que es muy importante que nos formemos políticamente las mujeres y que también las que tengamos el privilegio de formarnos democraticemos la información que recibimos en la academia, porque sí es un privilegio que las mujeres tengamos acceso a la educación, y también me parece muy importante cuestionar cuántas mujeres tenemos el privilegio de incidir en la política, porque lo manejo como un privilegio, porque hay muchas mujeres que probablemente quieran hacerlo, pero resulta que tienen 4, 5 hijos. Yo lo veo con las encargadas del orden en las colonias. Unas liderotas, lideresas. Y dices... Y wow. tienen que hacer un montón de cosas en su casa porque el sistema así nos oprime, y está bien si eso es lo que desean, pero qué tal si una de ellas tiene su vocación en la política y nos va a representar increíblemente, o podría representarnos increíblemente en los espacios públicos. Entonces sí creo que ciertas mujeres a lo mejor andamos ahí súper informadas de lo que pasa en la política o nos gustan estas cuestiones, pero deberíamos poder todas tener el derecho a decidir si queremos estar o no, y el sistema actualmente no lo permite. Entonces creo que por eso tenemos que seguir luchando nosotras desde los espacios o desde las trincheras que a nosotras mejor nos acomoden en este momento, y también respetar las luchas de otras que lo hacen desde otros espacios. Oye, ese comentario sí me dolió un poco. Sí, tienes toda la razón, porque lo que dices, Fer, también el tema de quién mueve a las masas que votan el día de las elecciones, pues son mujeres, ¿no? Sí. Pero todas esas mujeres, justo cuando les preguntas, oiga, ¿y usted qué se dedica? Pues a cuidar el hogar. Oiga, ¿y hasta qué edad de estudios usted llegó? No, pues que la primaria. No, pues no sé ni leer ni escribir. Upsi, ¿no? Entonces cuando dices, híjole, entonces ya dices, bueno, yo quiero ser servidora pública. Ahí te van los chorrocientos requisitos, y uno de esos justamente tiene que ver con leer y escribir, con haber cursado una licenciatura, y es ahí donde yo digo, sí es cierto, hay un error en el sistema, claro, o sea, es así como de, tú vas y le pides a la de la colonia, oiga, muévame, hágame, mande votos, 200 votos, y cuando se llega la hora de que gane el partido por el que tú hiciste, ¿y qué crees, Juanita? Es que no tienes estudios. Entonces, pues es dificilísimo que puedas entrar aquí al servicio público. Y entonces una mentada de madre para ellas, porque cada 3 años, cada 6 años, van con ellas. Van y las buscan. Y lo único que le dan a ellas son migajas del sistema. Entonces me parece que es muy acertada la reflexión que haces, querida politóloga, porque creo que uno de los asuntos torales, medulares de lo que nosotras tenemos que hacer dentro del sistema o dentro del servicio público es justamente que el Estado por fin reconozca a través de un salario el tema de los cuidados de las mujeres. Que si efectivamente en lo que vemos cómo resolvemos eso de que entren, que puedan tener ya un salario por el tema de estar cuidando a sus hijos. Que me parece que es una discusión que ha estado muy, muy retardada, y que todo el mundo es así de, güey, es que es carísimo cuidarse.
qué bueno que ya lo sabemos ahora, ¿no? No, pues entonces justo estaba con unos amigos que estudiaron economía y como su padre es el que el Adam Smith, o no sé qué, pues el icónico, ¿no? Pues quién le hacía la cena a ese güey, ¿no? O sea, es como, pues entonces no hubiera sido quién es, bla, bla, bla. Entonces como que pues verlo desde ahí pues no les conviene. Evidentemente no van a ir todas las instituciones que están encargadas de hacer el acceso a la educación un poquito más, pues justo más accesible, ¿no? A las colonias, porque pues no, o sea, ¿para qué? ¿No? Si ella me la así con el lonche, con esto y con el otro, y estaba escuchando una amiga que está dentro de un partido político y decía, es que la vieja política sigue haciendo las mismas cosas, pero le funciona. O sea, era como de, ay, pero lo triste es que le funciona. Sí, claro. Si no, no lo estarían haciendo. Entonces, yo creo que me parece muy interesante justamente el seguir repitiendo algo que ahorita estábamos platicando, que era que todas estas cosas sobre el tema del acceso a las mujeres dentro de la participación política o activa, la participación o la incidencia que tengan, hay que tomar en cuenta que no fue de lo macro a lo micro, sino todo lo contrario, de lo micro haciendo estos espacios, compartiendo entre nosotras y que estas cuotas o que estos tratados internacionales que tenemos, ¿no? Porque muchos me preguntan, es que ¿por qué existen los institutos de las mujeres y las secretarías? Ah, bueno, pues porque si te fijas dentro de las estadísticas, pues las mujeres somos las que todavía no está, o sea, sí, pues en un papelito dice igualdad, pero pues no la tenemos, ¿no? Entonces, a mí, cuando lleguen más demandas de pensión alimenticia de hombres que de mujeres, cuando deje de haber paternidades ausentes y un montón de violencia familiar y un montón de alza la tasa de feminicidios, ahí te voy a decir que te voy a dar un poquito de opinión moral para opinar, mientras no te lo voy a dar, porque por eso existen estos institutos. Entonces, ¿pero por qué es? Porque las mujeres estuvieron dice, oye, lo necesitamos. Entonces, cuando vas justamente, no sé, a hacer política justo de calle, pero desde lo político, pues son lo primero que te dicen, como, híjole, pues sí quisiera ir a la asamblea, pero pues ¿cómo le hago? Si no, si tengo que cuidar. Entonces es como, ay, pues tráetelos, pero es como de, a ver, ¿cuántas mujeres están acostumbradas o cuántos hombres que nos acompañan están acostumbrados a convivir con infancias, a convivir con las adolescencias, y ahí te topas de que pues justo la desigualdad ahí está, porque no tenemos, o sea, los hombres no tienen así como las mujeres no tenemos la misma participación pública, ellos no la tienen en lo privado, entonces por eso están esas cosas. Entonces creo que es importante hacer esa reflexión de las mujeres sí resistimos y lo hacemos desde aquí y luego lo hicimos grande. No alguien vino y se le ocurrió hacer tratados internacionales, institutos electorales que dijeran que las mujeres teníamos que tener participación. No es cierto. O sea, creo que fue completamente al revés. Y la historiadora y la politóloga es de quienes yo aprendo muchísimo. Y no sé, yo cerraría diciendo que jamás debemos de dejar de hablar de las mujeres dentro de la política. Porque además de todo, las mujeres, justo, ¿quiénes son las que sostienen otras cuestiones? Claro. El tema del hogar, el tema de los cuidados, el tema de incluso la salud, ¿no? Porque también me encuentro como a un buen de mujeres que han querido como estudiar y siempre son como carreras como que muy dadas a los cuidados, ¿no? Por esos estereotipos y roles y así. Entonces, cuando les hablas de política, no, yo nada de eso. Y dice, ¿cómo no? Tú me juntaste a toda esta gente, tú tienes toda esta incidencia, tú eres una líder. Y entonces es como, pero justo no hay que caer en ese feminismo de glitter y ese feminismo rosa de que, wow, yo te voy a venir a empoderar, ¿no? Claro. Pues tampoco. O sea, si eso no es lo que quieres, no lo quieres y punto. Pero quiero que tengas el derecho a obtenerlo. O sea, no todas queremos lo mismo, pero las mujeres que sí estamos aquí es ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos así. Y sí, no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que compartirlo pues ya es un paso. ¿Qué opinan? Como bien lo decías ahorita, bueno, al principio decías que lo personal es político y creo que es una frase que tenemos muchas casi tatuada, porque precisamente a las mujeres se nos ha encasillado en ciertos roles y ahorita se me vino a la mente mientras estabas hablando de esto, que incluso a las esposas de los hombres que tienen un cargo público, gobernadores, presidentes municipales, se les da automáticamente, por ejemplo, la presidencia honoraria del DIF.
Ajá. Y no se les da como según sus estudios, según sus capacidades, no, es directo el DIF porque a las mujeres se nos encasillan las labores de cuidado. Entonces es muy cierto esto que dices, a lo mejor no todas, bueno, no a lo mejor seguro no todas queremos lo mismo, pero sí queremos tener el derecho a decidir, el derecho a tener las mismas oportunidades. Entonces, me parece muy importante esto y también yo cerraría diciendo que es muy importante seguir cuestionando todo el tiempo y cuestionar todo lo que nos rodea con perspectiva feminista y cuestionar a las instituciones siempre, porque se habla mucho también de políticas públicas que en realidad terminan siendo políticas gubernamentales para nosotras las mujeres, y la diferencia entre política pública y política gubernamental es que precisamente las gubernamentales se hacen desde una cúpula y se les nombra políticas públicas, pero en realidad hay que cuestionar si se están acercando a ciertos sectores y si éstas se construyeron en conjunto a estos sectores. Y creo que es muy importante que nuestras representantes y nuestros representantes se den cuenta de que las mujeres ya somos la mitad. Como siempre lo digo, ya somos más de la mitad de la población mexicana, ya somos más de la mitad de la población mundial y me parece impresionante que se quiera seguir haciendo política sin nosotras. Entonces yo cerraría con esto, hay que cuestionar a las instituciones, hay que cuestionar a nuestros representantes y pues estar muy al pendiente de esto, seguir luchando por supuesto para que las mujeres tengan acceso primero a la educación, porque escuchaba una conferencia por ahí que decía que la educación da libertad y yo creo mucho en esto, entonces creo que hay que luchar porque muchas mujeres que aún no tienen estos derechos los tengan garantizados y a partir de ahí pues podamos tener acceso a mejores oportunidades o a una vida digna. Uh-huh. Pues ahí yo diría así como un anuncio de Gandhi, ¿no? Leer te ayudará a comprender que el dinero no es todo en esta vida, ¿no? De pronto que es justamente uno de los debates en el capitalismo, pero bueno, sin desviarme un poco, pues justamente en el tema de lo que se tiene que hacer, un tema es la educación, ¿no? Otro tema son los salarios, porque venía a mi mente, espero que no, miren, yo soy una mujer lesbiana, o sea, de entrada hay problemas de mujeres hetero que les decía, yo no lo comprendo porque yo no, más que una vez tuve una relación con un hombre y no lo recomiendas. Yo tampoco lo recomiendo. No comprendo muy bien, pero sé que una tónica es el tema justamente de el hombre proveedor, ¿no? Sí, el amor romántico. Exactamente, también. No es así de, no, pero pues es que cómo no va a ser amor romántico si él percibe un salario más alto. Entonces, claro que una se deja, pues sí, claro, si a mí no me alcanza para irme a, no sé, a la conspiración, ¿no? Porque mi salario es de 400 pesos y el de él es 4,000 pesos, pues vaya que hay una diferencia grande, ¿no? Entonces me parece que sí no hay que dejar de apostarle al tema de los salarios, al tema de recordar que el 1% de la población de las mujeres tiene acceso, o sea, es propietaria de la tierra. Entonces, hasta que no cambiemos esas pequeñas variables, pues para de pronto a mí, yo digo, güey, pues si es tu boleto que tú quieras de sí, que el hombre trabaje y yo me quedo en casa, o sea, digo, claro, o sea, yo sé que a lo mejor en este momento ella está pensando en una comodidad, porque claro, si ella está en el espacio público, son más horas, no le van a pagar igual, claro que pensar qué me conviene o con quién puedo negociar, pues claro que es válido, ¿no? Pensar que las mujeres de pronto digan, pues sí quiero un hombre proveedor, pero es justamente porque las condiciones sociales no están dadas, ¿no? O sea, yo sigo ganando menos que un güey, ¿no? O sea, por supuesto que yo no voy a tener una relación con un hombre, pero incluso cuando veo las relaciones con las mujeres, pues no se equiparan, ¿no? Incluso al tema de los cortejos con los hombres, pues porque, insisto, no ganamos lo mismo y además sí estamos tratando como de romper ese amor, ese tema del amor romántico, que no hay un concepto más cruel y que yo digo, es que nadie puede, o sea, los que le intentan fracasan en el intento, pero no por eso dejamos de desistir, ¿no? Porque está o sea, yo creo que el amor romántico es algo que lo tenemos, no sé, instalado en el hipotálamo, yo no sé ahí dónde, pero me parece que cuando hablamos de educación también es pensar si hay mujeres de embarazo adolescente, ¿cuál va a ser la red de apoyo que le va a brindar el Estado? ¿Cuáles son las acciones preventivas reales que está haciendo el Estado? O sea, yo sé que en algún momento fue muy padre ir a decir, mira, así se pone un condón,
Hoy día Euforia me dice que hay prácticas que están más allá de poner el condón así, ¿sabes? O sea, no manches, o sea, incluso esa serie de Euforia y justamente los Centennials, pues me han demostrado que sí, justamente nuestro acrónimo LGBTIQ, pues también ya quedó corto. Sí, para todo el tema de las identidades que ellos ya, no solamente las prácticas sexuales, sino las identidades, y justamente que son los que dicen, güey, ya deja de pensar o sea, biológicamente, a fuerza, si una mujer tiene vagina, es mujer, si un hombre... Dejemos de pensar dicotómicamente eso, porque eso también está haciendo que no podamos pensar en otro tipo de estructura, ¿sabes? A mí me gusta por eso mucho Angela Davis con esto de las prisiones son obsoletas. Todo el libro es terrible, pero parece que el último capítulo que en el que estoy es como un poco esperanzador, porque es, y bueno, ¿qué hacemos? Es que cuando decimos que pensar un mundo nuevo es que no es tan loca la idea, ¿sabes? O sea, cuando decimos nuevas instituciones no es tan loca la idea, y justamente pues por eso Euforia para mí fue como no manches, un reseteo en la cabeza. Ya me habían hablado mucho pero me da un timing de lo que están pensando los Centennials, y bueno, yo los veo en la calle aquí en Morelia, digo, wow, de primera instancia no sé cómo, o sea, sí te tengo que preguntar, claro, cómo te nombro, ¿no? Sí. O sea, porque tu expresión de género a mí no me alcanza a percibir si eres hombre, mujer o quimera, ¿no? O sea, eso, o sea, y eso es lo que está haciendo mucho ruido a los baby boomers, ¿no? Y sí, justo también esta parte de ay, ¿cómo te nombro? Aparte de ay, ¿cómo te nombro? También es, oye, sí es cierto, y si todo lo que estamos haciendo, si me levanto todos los días a funcionarle a este sistema, pues qué tal si ni siquiera funciona, o sea, como que por más que yo haga las cosas, pues no. Entonces sí, no parecería tan alocada la idea de que lo que ya está, pues lo quitamos, lo desmontamos y lo volvemos a reconfigurar, ¿por qué no? Que claro, no va a ser justamente de la noche a la mañana, porque pensando en que ver a lo mejor el universo de identidades que como personas, o sea, literal como de manera como muy propia somos, pues pensar también un sistema como completamente diferente que ya se adecue a estas nuevas identidades, o no nuevas identidades, pero identidades reconocidas, porque también es eso, ¿no? Como que se espantan, es que eso no estaba antes. Y es como de que no estaba o no lo querías ver o no lo entiendes, ¿no? O sea, sí a nosotros también es como esa parte. Y creo que eso también pasa justo con las mujeres, o sea, pensamos en mujer hetero, acceso a la educación, tuvo sus privilegios, bla, 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 el hombre y la mujer y el castillo y todo esto, y pues ya a nosotras ya no nos queda, imagínense, para las cosas como de que, ay no, o sea, aparte también es un repudio, entonces era lo que hablábamos hace rato, como que llegas con las personas más jóvenes, que yo sí somos jóvenes pues, pero más jóvenes, y ya no hay una comprensión pues, ¿no? O sea, entonces... Y así quieres que votes, y así quieren que votes, pues no entiendo, o sea, ni les interesa, ni nos interesa ponerlos en nuestra agenda, porque no lo entendemos. Y un poco es que sí piensa como ciencia ficción, ¿sabes? Porque, o sea, para mí, o sea, ciberactivista yo ni siquiera me podría nombrar, ¿no? Claro. O sea, porque el tema para mí es el territorio, lo tangible, ¿no? Y ahí sí me llevan de calle muchos años, pues es que ellos ya son, o sea... ya estamos hablando con gente del siglo XXI, ¿sabes? O sea, y lo que están construyendo ellos es en la manera virtual. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, cómo están justamente incluso desmontando el tema pues del Estado y todo eso, porque digo, es que ¿qué creas digamos en la ficción, digo, en este tema del internet, o en el tema justo de la inteligencia artificial? Es que todas esas variables están haciendo que de verdad hayamos salido de esta crisis pospandemia en otro mundo. O sea, yo la verdad sí me siento en la Matrix. De pronto un día yo estaba aquí y de pronto ya tengo que ponerme unos lentes, y aparte tengo que actuar en el espacio virtual, y donde valen las cosas en el espacio virtual, y eso ahí sí es algo que ya no, siento que a veces ya no me estoy entendiendo tanto con ellas o con ellos, porque todo lo están pensando en términos del smartphone. Y yo es así, güey, pero es que... ¿Y dónde me encuentro? O sea, y la calle, y el espacio, o sea, la calle es como una mera pasarela, ¿no? Sí. Entonces digo, no sé, o sea, yo no estoy en contra, justo, no quiero que se vea como que estoy en contra de su organización social, sino que justamente estamos descubriendo entre ellas, ellos y nosotras y nosotros, qué quieren hacer de su lucha, ¿no? Porque son... ¿Para dónde va? Exactamente. ¿Para dónde apunta el exactamente, porque además tiene todo el tema así de
de los baby boomers, de son la generación de cristal, bla, 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 bla. Y por otro lado, tienen 0 referentes, ¿no? Históricos. Sí. En la historia nunca había habido Wi-Fi. En la historia nunca había habido redes sociales virtuales, ¿no? Las redes sociales, pues es esto, ¿no? Pero, o sea, yo estaba con euforia, ¿no? Hablo de esta chica, ¿no? Que decía que ella se le hacía más fácil hablar por el tema de el teléfono que una conversación cara a cara. Eso para mí fue así porque me conectó con tu hijo. Claro, los gays, ¿cómo ligan los gays? Ya, pues a través del Grindr, ¿no? O sea, todas las interacciones. Y cuando dices, oye, ¿cómo te fue con...? Pues no, no supe ni siquiera su nombre, solamente llegamos a coger y ya. Yo, ay, güey, o sea, como historiadora me es fascinante este tema porque digo, güey, es que no hay precedentes, ¿sabes? Y como no hay precedentes, todo se vale. Entonces, pues más bien es para ellas y ellos un llamado de, esto está difícil. O sea, la pregunta no es si está difícil o no, decía una compañera negra, que en este momento no recuerdo. El tema es cómo lo vamos a ir resolviendo. Y aquí, como dice, nada de que no se puede, ¿no? Justo. Ay, pues qué interesante y que me estoy muy receptiva a todas las ideas y a todos los comentarios que tuvimos las tres, sobre todo pensando en que, o sea, nosotros tenemos como una cosmovisión como muy, no diría que limitada, pero es mucho nuestra, ¿no? O sea, es mucho lo que también aparte desde arriba lo conocemos, ¿no? Y como que vamos ahí como que por las calles, por el internet, por todos los espacios de incidencia, como los colectivos, las colectivas de las mujeres y escuchan a otras amigas y dicen, no, foca el Estado, y las otras me dicen, no, es que sí tienes que hacer pactos, sí tienes que hacer negociaciones y te quedas de... Y luego están los jóvenes y dicen, ¿qué es eso? O sea, como que te quedan de que, y es de que, ay, hasta te hacen la cara, ¿no? Sí, entonces, siento que es bien importante saber que si, otra vez, si estas mujeres que estábamos aquí, diciendo que sí queremos, no sabemos qué queremos, cómo lo queremos, pero una cosa sí nos tenemos clara es que merecemos, yo lo puedo plantear así, merecemos estar en el espacio simplemente porque se nos da la gana, somos, existimos, coexistimos dentro de un sistema, le trabajamos al sistema, pues un poco de remuneración para acá, yo digo eso. Pues nos gustaría quedarnos aquí, como siempre, otras 2 horas porque hay de verdad muchísima tela de dónde cortar y muchísimos temas, pero creo que es momento de despedirnos. Aprendí mucho de ambas y me voy así pensando un montón de cosas porque, por ejemplo, esto de las generaciones más pequeñas que nosotras, pues sí, es todo un tema porque también es su responsabilidad hacer política, pero entonces, ¿sobre qué temas o sobre qué agendas a ellos y a ellas les interesa hacer política? Y si realmente los están representando también las personas que están en este momento. Entonces hay un montón de temas que platicar todavía. Esperamos que nos acompañes en otro capítulo para seguir hablando sobre todo esto, pero pues ya tenemos que terminar por el día de hoy. No sé si quieran cerrar con un comentario. Así es. Pues yo solo agradecer en cabina a nuestro gran David Cano, que siempre nos apoya, nos respalda, y a todas y todos los que siempre escuchan Agenda de Todas Podcast, pensar en que esto tiene mucho fondo y mucha forma de cómo hacer política. Entonces, pues eso. ¿Algo que quieras decir, Elsa? Sí, justo un poco nada más tejiendo ahí un puente con lo que tú decías, Fer, o sea, nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero un profesor de historia me decía, es válido que en un primer momento no sepan qué quieren, ¿no? Eso es válido en la metodología. Pero y Foucault, una de las cosas que sí nos dice, pero podemos ir definiendo lo que no queremos. Exacto. Y estamos en esa parte. Lo que no queremos son estas violencias simbólicas, psicológicas, sexuales, políticas, y la agenda la vamos tejiendo, ¿no? Conforme vaya pasando el día, porque aparte, bueno, con la pandemia vimos que, o sea, tú puedes tener una planeación, ¿no? Sí. De aquí a que según tú se acabe el mundo, pero mira, llega un huracán Otis, llega una pandemia y mira, toda tu planeación se te hizo papelitos, ¿no? Y entonces hay que actuar, y yo creo que también los centennials nos están dando un gran mensaje, incluso están desmontando el tema de la universidad como única vía para educarte, ¿no? Entonces, pues yo espero con ansias sus trucos mágicos, generación centennial. La verdad es que estamos pasando por un proceso donde les digo que vamos en retroceso, y sí o sí a quien les toca ya un poco el tema de seguir respaldando la lucha, pues es a ustedes, y que se enteren históricamente de dónde venimos. Yo creo que para eso es la historia, ¿no? Claro.
Y pues muchas Muy gracias, queridas, por la invitación. Gracias a ti. Ujú. Gracias a todas y todos los que nos escucharon y nos vemos en la próxima. Esto es Agenda de Todas.